parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. Buenas tardes, querido amigo Rodrigo. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está, estimado Jorge? Muy bien, acá comenzando este nuevo programa que le confieso me resulta muy interesante, me ha resultado muy interesante, me gustó mucho. ¿Y cómo le resulta interesante si todavía no lo hicimos? Porque, bueno, nosotros sí sabemos de qué vamos a hablar, la audiencia a esta altura no lo sabe. Le voy comentando a usted y a nuestra vasta audiencia que este es un programa, un tema que realmente me ha entusiasmado. Tal vez por la cercanía en el tiempo y por ciertas características de leyenda que tiene este tema que hoy vamos a tocar. ¿Qué usted nos va acá a comentar ahora? Generalmente no solemos, por lo menos hasta el momento, hablar de este tipo de temas que vamos a tocar ahora. Usted sabe que el género biográfico, a mí en general, a veces en particular sí, pero en general mucho no me atrae. Porque generalmente las biografías están hechas por gente que admira a determinada persona o personaje, o a veces que la detesta. Por eso no me gusta tanto el género biográfico cuando veo que está escrito para, o está hecho para resaltar una determinada figura. Pero en este caso me llamó la atención. Vamos a hablar de una persona que nosotros a veces decimos los que vinieron a poblar Neuquén, no de los que ya estaban. De los que ya estaban ya también hicimos programas y vamos a seguir haciendo. En este caso, una persona que vino de Polonia y que tiene una historia de vida que cuando uno la lee o la escucha, en el caso particular mío, ambas, porque leí sobre su vida y escuché a uno de sus hijos relatarme episodios que realmente estremecen. Vamos a hablar de un polaco que llegó acá a estas tierras, al Neuquén, un polaco que tiene una trayectoria hecha en Europa, pero de una manera muy sufrida, hecha a través de ese episodio que se llama guerra, que vino luego de liderar la resistencia contra los nazis en aquella Europa azotada por esa guerra que confrontó un montón de naciones, y que llegó a Neuquén, adoptó el Neuquén, incluso más, hasta podríamos decir que casi que fundó un pueblo, aunque no es estrictamente así, pero nos vamos a tomar esa licencia para decir que fundó un pueblo y que encontró la paz para él y para su familia y para sus hijos aquí en la Patagonia. Realmente una historia que, como usted bien dice, es una leyenda. A ver, acá fue muy respetado, ¿no? Hemos leído, he visto yo, por ejemplo, comentarios y cuestiones de cómo aquí se lo ha respetado como arquitecto, como usted mismo dice, especie de fundador de un pueblo, pero que en su país natal, en Polonia, país que estuvo desde el primer día en la guerra, que es algo que luego sobre el final del programa también podríamos hacer un pequeño rescate con respecto a que Polonia nunca figura en los libros de historia, o generalmente no figura en la historia como lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, país que luchó desde el primero hasta el último día. O sea, fue el cuarto ejército, inclusive en tamaño, que luchó en esa guerra. Sin embargo, siempre se ha quedado la victoria en manos de los aliados, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos y Rusia.
Bueno, y este hombre es un héroe nacional y ha convivido en estas tierras sin tal vez que muchos de sus vecinos y coetáneos no supieran la trayectoria y el alto honor que se le ha rendido en Polonia. Cuando, no queremos adelantarnos en el relato, pero esta especie de spoiler, cuando sus restos son repatriados. Vamos a hablar de Ryszard Vialú. Lo voy a decir así como si fuera francés, Vialú. Se escribe Vialous. Aunque en realidad su verdadero nombre no es Vialú, sino que es Ryszard Mieczyslaw. Pero es conocido en estas tierras por Ryszard Vialú o Ricardo Vialú. En Polonia tal vez no se lo conozca ni siquiera por su nombre y su apellido. Se lo conoce como el Capitán Jerzy, líder de un batallón famoso, del batallón Zoska, que tuvo innumerables episodios de combate en la resistencia contra el nazismo, que tuvo gran participación en ese episodio que fue el levantamiento de Varsovia, ese levantamiento que se organizó desde el exilio. El gobierno polaco del exilio organizó un levantamiento en contra de los nazis antes de que llegaran los rusos, porque los polacos tuvieron esa desgracia, fueron ocupados por los nazis y después por el gobierno de la Unión Soviética de Joseph Stalin. En realidad lo que les pasó fue que cambiaron de opresor. Cambiaron de collar, diría Jauretche. Exactamente, cambiaron de collar. El gobierno en el exilio polaco intentó o dio la orden a todos los insurgentes que quedaban en Varsovia de que propiciaran un levantamiento contra los nazis para ver si podían tomar la ciudad antes de que llegaran los rusos. Le tenían tal vez más miedo a los rusos que a los nazis. Después más tarde se supo por qué. Porque hubo matanzas de polacos que realmente estremecen. Matanzas, no estamos hablando de los nazis, estamos hablando de los rusos, que mataron miles y miles de polacos, hecho que fue silenciado durante muchísimos años, que solamente los polacos lo denunciaban. Sin embargo, luego de la caída del muro de Berlín, el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, admitió todos esos hechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como protagonista a la Unión Soviética, enfrentando a miles de soldados polacos que fueron asesinados directamente de un tiro en la nuca. Lo que se llamó la perestroika permitió enterarnos de mucho y la apertura de muchos archivos que se habían mantenido en secreto durante mucho tiempo. Polonia fue bastante abandonada en el comienzo de la guerra, o sea que siempre estuvo ahí como un poco, que estuvo sola en todo este... no nos olvidemos que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver justamente con la invasión a Polonia, y es ahí donde este hombre, con otros miles de polacos, pasan a la clandestinidad, bueno, realmente una vida, si se quiere, de película. Sí, Ricardo Vialú, aparte de ser el nombre de una avenida en Cabiahue, que justamente es en homenaje a él, es un polaco que nació un 1 de abril de 1914, era el menor de 13 hermanos. Ya dijimos anteriormente que su verdadero nombre era Ryszard Mieczyslaw. Se había criado en un humilde hogar en el barrio de Praga. Cuando digo Praga, estimado Jorge, estimado oyente, no estoy hablando de la República Checa, sino que Praga es el nombre de un barrio de Varsovia que está a un lado del río Wisla, que es el río que divide dicha ciudad. Ya a los 10 años estaba involucrado con el movimiento Scout, donde de a poco se fue convirtiendo en instructor, en maestro de exploración. Eso mientras cursaba el bachillerato, o sea, su secundario. En 1932 ya había egresado.
Luego continuó sus estudios en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Varsovia, pero luego abandonó esa especialidad y se anotó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Varsovia, como dijimos anteriormente, y se graduó pocos días antes del 1 de septiembre de 1939. ¿Qué pasó el 1 de septiembre de 1939? Cualquier libro de historia nos lo dice. Sí, pero lo vamos a decir nosotros. Muy bien. Hitler invade Polonia. Este arquitecto, que estaba recién recibido, se convirtió en soldado. En realidad ya había sido soldado porque él había cumplido el servicio militar en una escuela de subtenientes de la localidad de Modlin. Lo finalizó en 1938, en septiembre justamente de 1938, pero no le dieron la baja porque la hostilidad del gobierno alemán, de los nazis, y también la situación política internacional, estaban creando una especie de caldo de cultivo para una posible guerra. Polonia tenía una desgracia. De un lado tenía a los nazis y del otro lado tenía el gobierno comunista de la Unión Soviética. Como tenía un grado de subteniente de reserva del ejército y también dentro de la institución de los Scouts tenía cierto rango, es como que queda a la cabeza, al mando de unos 300 hombres, de un pelotón, esto luego de la invasión de los nazis, de un pelotón más conocido como el pelotón Jersey, una especie de organización de sabotaje. ¿Por qué? Porque los alemanes entraron a Polonia de manera arrasadora. En pocos días tenían controlado casi todo el territorio. Entonces la única actitud que le quedaba a la gente que quería oponerse a eso era acciones tipo guerrilla, acciones de sabotaje. Ahí por el 19 de septiembre de 1939, o sea, casi 20 días después de la invasión nazi, Y él con 25 años. mientras trataba de luchar por mantener un sector de la ciudad libre de la ocupación, fue herido por una esquirla de metralla que le atravesó los muslos y le arrancó un testículo. Fue trasladado de urgencia a un hospital militar, pero como usted sabrá, el hospital militar estaba desmantelado, funcionaba en la clandestinidad en la biblioteca de la Universidad de Varsovia. Los médicos decidieron, al ver las heridas que tenía, que había que amputarle la pierna, que había que cortar la pierna. Él, si bien no tenía un gran cargo, un grado militar importante, les ordenó que no lo hicieran. Por suerte para él, porque logró salvar la pierna. Sin embargo, el resto de su vida llevó una especie de renguera que lo acompañó, un hormigueo en la pierna, del cual no pudo librarse de ahí en adelante. Mientras estaba él en el hospital, recuperándose de las heridas, hubo un bombardeo. El hospital este que funcionaba en la clandestinidad, dijimos en la biblioteca, fue alcanzado por las bombas, se incendió, y él, así, todavía buscando la convalecencia y herido, logró huir entre los escombros A los muy poquitos días. y se refugió en el domicilio particular de sus suegros. Porque él desde el 3 de agosto del año 39, o sea, un mes antes de la invasión nazi, se había casado con Cristina Blonska. Los nazis empezaron a buscar a todos los oficiales heridos que quedaban expuestos luego del bombardeo. Por eso tuvo que esconderse bien. Se camufló entre la basura de un camión para escapar hacia otra ciudad, en las afueras de Varsovia, la ciudad de Milanówek. Lo visitaron compañeros de armas que en realidad fueron a decirle:
o a proponerle que se uniera a la resistencia. Él todavía no estaba recuperado físicamente y decidió colaborar igual, pero no activamente, físicamente, sino redactando instructivos de guerrilla urbana para ser repartidos entre toda la resistencia polaca que se estaba organizando. Los grupos estos de sublevados, de resistencia, estaban ejecutando acciones de sabotaje. Rizar Bialú, o Ricardo, vamos a llamarlo Ricardo de ahora en adelante para hacerlo más fácil, calculaba la cantidad de explosivos necesarios, por ejemplo, para asaltar un tren, marcaba en los mapas los sitios donde había que colocar minas o volar líneas que podían ser de comunicaciones, también de ferrocarriles. Como tenía una cierta preparación militar, fruto de haber sido soldado más de un año, que después se extendió porque no lo dejaron liberarse de esa obligación inmediatamente, él empezó a instruir a las personas en el uso de explosivos, en la fabricación de minas con circuitos eléctricos, empezó a coordinar la recuperación de armas que él sabía que había varias personas que sabían que estaban escondidas en distintos lugares antes de la rendición ante los alemanes y que querían recuperar. También condujo un operativo al que llamaron Acción N, que consistía en escribir, imprimir y distribuir publicaciones de desinformación, que las hacía pasar como que las escribieron los alemanes, para confundir a la población, para confundir al mismo ejército de ocupación. Todavía no era el comandante Jerzy, apodo con el cual se lo conoce ahora en la actualidad, porque eso vino después, porque estamos hablando del año 39. Los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Él pasó casi 5 años, hasta el año 45, en la resistencia polaca, pero no en la resistencia polaca como muchos hicieron en el extranjero peleando para otros ejércitos, sino en su mismo país, en su mismo suelo, en su patria, en Varsovia especialmente. El 3 de mayo de 1943 fue ascendido a teniente para conformar una unidad de choque, siempre hablando en la clandestinidad, no es que hicieron un acto oficial en medio de la plaza, sino que los nombramientos venían en secreto y se divulgaban en secreto y que no se enteraran los nazis. También usaban muchos apodos para no ser identificados, porque era muy común que atraparan a alguien y cuando alguien era atrapado por los nazis se sabía, venía la tortura y ahí generalmente muchos daban nombres. Entonces lo más conveniente era que nadie supiera los nombres de los otros integrantes de los grupos. Ahí es cuando empieza a formarse el grupo especial Jerzy. Después él quedaría como dueño del apodo, por ser él quien lo comandaba. El 1 de noviembre de ese año 43 empezó a actuar el batallón Zoska, que era un grupo de oficiales de élite. La mayoría habían sido compañeros de Ricardo en los Scouts. El nombre del batallón Zoska le rendía tributo a un combatiente polaco muerto en un ataque de sabotaje a un puesto ferroviario que habían ocupado los alemanes. Que no era el nombre, sino el nombre de guerra de este Tadeusz Zawaski. Exactamente. Empiezan a especializarse en acciones de sabotaje. En realidad se especializaron en lo que ya venían haciendo desde hacía varios años. Volaban puentes, tranvías militares, asaltaban depósitos del ferrocarril para tratar de conseguir, podría ser, por ejemplo, alimentos o también elementos químicos como cloruro de potasio, que les servía para fabricar granadas caseras. Ejecutaban acciones de liberación de compañeros presos en una cárcel o algunos que estaban en algún hospital. También robaban dinero, obviamente no a la población, sino
a los nazis para tratar de solventar, de financiar esa lucha, esa resistencia polaca, ese batallón Zowska se involucró en el levantamiento de Varsovia tras unirse a otra agrupación que se llamaba Broda 53, que era una unidad más grande que la Zowska, porque la Zowska tenía 300 integrantes y la Broda 53 tenía más o menos unos 1000. Y Ricardo, que era el comandante de la agrupación Zowska, era el segundo de todo ese aglomeramiento de ejército de resistencia, hasta que queda como jefe tras la muerte del principal, que era el que dirigía la agrupación Broda. Entonces asume el cargo de comandante de la brigada Broda 53, que entre sus integrantes tenía su propia agrupación, la Zowska. Si miramos un poco lo que pasó, si miramos la historia, esos 63 días del levantamiento de Varsovia fueron un cúmulo de situaciones heroicas, pero que terminaron muy mal para los polacos. Murieron más de 250.000 polacos. En la represalia. En la represalia. Hitler, que tal vez intuía que las cosas en esos momentos ya no andaban bien, que la suerte se le había acabado, quiso dar un golpe para desmoralizar a todos los polacos y ordenó aniquilar prácticamente Varsovia. Fíjese que dicen que más del 85% de los edificios fueron destruidos. Fue un desastre tremendo para los polacos, para la gente de Varsovia, para la resistencia, que prácticamente fue aniquilada, y ya para el 31 de agosto de 1944, lo que quedaba del batallón Zowska empezó a emprender una retirada silenciosa. Ricardo, que ya ahí sí se lo conocía por sus acciones como el capitán Jersey, recibió 2 disparos de ametralladoras en las piernas, varias esquirlas en el torso. Pudieron escapar por los túneles del sistema cloacal. Muchos de sus compañeros fueron acribillados a mansalva. Ese fue el final de esa resistencia en el levantamiento de Varsovia. Pocos meses después, el Tercer Reich, o sea, la Alemania nazi, terminaba de capitular, ahí por mayo de 1945. Y ahí él va hacia un campo de concentración. Sí, porque en esa huida por el sistema cloacal lo agarran. Lo mandaron a un campo de concentración, pero no en los campos de concentración donde iban los judíos, sino a los campos de concentración donde ellos mandaban a los militares que enfrentaban a los nazis. ¿Por qué? Porque tenía cierto valor, le podían sacar información. Sobrevivió a los traslados, al hambre, porque prácticamente no lo alimentaban. Si hubieran sabido que estaban enfrente del capitán Jersey, directamente lo hubieran matado. Pero bueno, él en el anonimato pasó como un soldado más. Esto que estamos contando es historia de la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente dirá, ¿pero qué tiene que ver con Neuquén? Algo dijimos al principio. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar el himno de Polonia, que en realidad la nación polaca no es la primera vez que estuvo ocupada, no es la primera vez que no existió. El himno de Polonia, en realidad, fue creado por una legión polaca en el exilio, más o menos a fines del siglo XVIII, cuando fueron ocupados por todo el mundo, por los austrohúngaros, por los prusianos. Hacían cola. Ellos, los polacos, muchos se refugiaron en Italia, formaron batallones y decidieron apoyar a Napoleón, porque Napoleón les prometía que si los ayudaban a pelear contra los rusos, si los ayudaban en sus luchas europeas, él les iba a recuperar el territorio y se los iba a devolver. Eso no ocurrió, porque sabemos que Napoleón, si bien tuvo un avance muy fuerte sobre Rusia, tuvo que retroceder rápidamente y nunca pudieron recuperar su territorio hasta más de un siglo después, al finalizar la Primera Guerra Mundial.
hacemos un corte y seguimos, pero esta vez con la parte neuquina de esta historia.